Ya vamos a continuar, ¿verdad? Bueno, decíamos, ¿verdad?, que el límite es una función constante. Cuando tenemos una función que es igual a un valor constante y el límite de dicha función tiende a un valor de x cualquiera, el límite es igual al valor constante. Entonces, el límite cuando x tiende a de c, de una constante c, es igual a c. Cuando c es cualquier número real. Por ejemplo, sea f de x igual a 100. Entonces, el límite cuando x tiende a -7 de 100 es igual a 100. No importa a qué valor tienda a x, entonces si la función, lo que tenemos es un valor constante, entonces el resultado de ese límite es ese valor constante. Límite cuando x tiende a 8 de 1000 es igual a 1000. Límite cuando x tiende a 1000 de 47 es igual a 47, ¿verdad? Y límite cuando x tiende a -1 de 5 treceavos, el resultado es 5 treceavos, ¿verdad? Entonces eso deben tenerlo claro porque a veces hay confusión y tienden a evaluar si es una constante, el límite es igual a la constante, si la función es una constante, ¿verdad? No importa a qué valor tienda x, si lo que tenemos una constante como función, ese va a ser el resultado para ese límite. Continuidad de funciones. Bueno. Dice, en realidad ya hemos hablado de las funciones, ya lo vamos a ver más adelante, que las funciones, viendo la gráfica, podemos determinar si son continuas o no, ¿verdad? O sea, si una función es continua, la gráfica es una línea seguida, no se corta. Pero si la función no es discontinua, la función se corta. Entonces no, ya lo vamos a ver más adelante, unas imágenes. Cuando una función se puede trazar sin levantar el lápiz del cuaderno, se dice que la función es continua. Cuando la gráfica de una función tiene interrupciones en su trazo, entonces se habla de una función discontinua. Para que una función f de x se considere continua en un punto A, tiene que cumplir con las tres condiciones siguientes. Número uno, f de A existe. Número 2, el límite cuando x tiende a de f de x existe. Número 3, que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f evaluado en a. Ejemplo uno. Determinemos si la función y igual 3x más 2 es continua en x igual a -4. Entonces, planteamos, ¿verdad? Evaluamos la función en -4. 3 por -4 más 2, esto es igual a -10, existe. Entonces cumple, ¿verdad? Número 2, límite cuando x tiende a -4 de 3x más 2, algebraicamente el procedimiento sustituimos, ¿verdad? Dame 3 por -4 más 2, -10 existe también. Número 3, como los resultados de uno y 2 son iguales, concluimos que y es igual a 3x más 2. Por tanto, es continua en x igual a -4. Ejemplo 2. Dice, determinemos si la función y igual x cuadrado más 5 sobre x menos 2 es continua en x igual a 3. A veces hay una tendencia de que cuando miramos una función racional creemos que va a quedar 0 sobre 0. Entonces no es cierto, siempre hay que evaluar, ¿verdad? Para ver si queda indeterminada o no, ¿verdad? Pero no es que todas las funciones racionales van a quedar indeterminadas, como este caso, dice. Entonces la continuidad hay que evaluar las tres condiciones, ¿verdad?
Nos dice la función y, determinemos si la función y x cuadrado más 5 sobre x menos 2 es continua en x igual a 3. Entonces evaluamos f en 3, la función en 3. Sería 3 cuadrado más 5 sobre 3 menos 2. Arriba queda 14 y aquí arriba 1. 14 entre 1 es igual a 14. Significa que existe. Número 2. Sacamos el límite. Límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 5 sobre x menos 2. Evaluamos, ¿verdad? O sea, lo mismo de aquí arriba, 3 al cuadrado más 5. Arriba da 14 sobre 3 menos 2 da 1 igual a 14. Existe. Número 3. Los resultados de condiciones 1 y 2 son iguales. Los valores que dan es 14, ¿verdad? Entonces, al determinar que las tres condiciones de continuidad se han cumplido, concluimos que la función y igual x cuadrado más 5 sobre x menos 2 es continua en x igual a 3. Bueno, abajo observamos gráficas de una función continua y dos discontinuas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una función continua, o sea que no se levante el lápiz, puede escribir el trazo. Esta es una función discontinua, ¿verdad? Esta es una función por partes, ¿no? Hay un salto, ¿verdad? Y esta es otra función discontinua, una función racional, ¿verdad? Porque no se corta aquí en cero, ¿verdad? En x igual a cero se corta, no hay gráficamente, ¿verdad? Otro ejemplo. Determinemos si la función y igual a x cuadrado más 2x menos 3 sobre x más 3 es continua en x igual a menos 3. Evaluamos la función en menos 3, sustituyendo quedaría menos 3 al cuadrado. Recuerden que cuando hay un negativo que se eleva al cuadrado, hay que encerrarlo en paréntesis, ¿verdad? Menos 3 al cuadrado, más 2 por menos 3, menos 3. Aquí me queda 9 positivo, menos 6, menos 3 me va a dar 0 aquí arriba. Y abajo menos 3 más 3 da 0. Una forma indeterminada no existe. Entonces hay que factorizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Reescribimos el límite. Pero tenemos que factorizar el numerador, que es la expresión es un trinomio, ¿verdad? ¿Cómo se factoriza? Entonces, esta expresión se abre en dos factores, ¿verdad? Dos factores. El primer factor va a tener el término x y el segundo también como primero. El signo que va a tener el primer factor solo se copia de acá, ¿verdad? Del segundo término del trinomio. Y este solo se copia. Y el signo de que va a tener el segundo factor resulta del producto de estos dos signos, del segundo y tercer término. Más por menos da menos. Da menos acá, ¿verdad? O sea, el signo del primer factor se copia y el del segundo es el producto de los signos del segundo y tercer término. Bien, entonces se buscan dos números que multiplicados den a menos 3 y sumados o restados según el signo den a 2 positivo, al coeficiente del segundo término del trinomio. Los que cumplen son 3 y menos 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 3 positivo por menos 1 da menos 3. Y se acostumbra a poner el valor de mayor valor absoluto en el primer factor, en el procedimiento que yo explico acá. Y 3 menos 1 da 2 positivo, ¿verdad? Entonces ahí deben tener cuidado, ¿verdad? Que debe cumplir que estos dos valores deben ser igual al tercer término y, y la resta o suma según los signos debe ser igual al coeficiente del segundo término. Bien, ya reescrito después de factorizar, como el denominador está simplificado, ¿verdad? Entonces queda x más 3. Solo eliminamos factores que sean iguales, ¿verdad?
en el numerador y denominador. Entonces, la nueva expresión que me va a quedar es reescrito el límite después de simplificarlo y de eliminar términos iguales, factores iguales, me va a quedar como límite cuando x tiende a -3 de x menos 1, que es igual, sustituyendo -3 menos 1, -3 menos 1 es igual a -4, ¿verdad? Entonces, número 3, como resultados de condición 1 y 2 son diferentes, 0/0, indeterminado es diferente -4, y que la condición es que debe existir también, evaluado directamente, no existe, entonces la primera condición de continuidad no se cumple, ni la tercera, ¿verdad? Porque la tercera es que deben ser iguales la condición uno y 2. Decimos entonces que la función y igual x cuadrado más 2x menos 3 sobre x más 3 es discontinua en x igual a -3. Bueno, en este tipo de ejercicios, aquí porque estoy explicando las condiciones, ¿verdad? Pero en los ejercicios, si le doy un ejercicio y al evaluarlo queda indeterminado, un ejercicio de continuidad, claro, y queda 0/0, entonces ya desde la primera condición ya pueden, ahí pueden parar el problema y dicen que es discontinua, ¿verdad? Digamos, ya en un ejercicio así, digamos que estuviera en la guía así, no es necesario que hagan lo demás, ¿verdad? Si no existe la función evaluada en el valor que nos piden, si es continuo, y miran que es indeterminada, ahí dicen que ya concluyen de que la función es discontinua, ya no es necesario que hagan las demás condiciones, la 2 y la 3. Bueno, no sé, ¿hay preguntas? Bueno, continúo, ¿verdad? Bueno, ahora pasamos a derivadas algebraicas. Otro de los temas importantes y son fórmulas que ustedes las tienen que tener copiadas, son bastantes. Y aparte de que se ocupan para los demás temas, ¿verdad? Para el segundo y tercer parcial, no solo para el primero, se va a seguir derivando, ¿verdad? Entonces, no se pueden olvidar, ¿verdad? Estas fórmulas tienen que tenerlas ahí copiadas. Bueno, tenemos la definición de una derivada se plantea como un límite. La derivada se pone una comita, ¿verdad? A la par de la letra f, ¿verdad? De función. Va a ser igual al límite cuando el incremento en x tiende a cero de f de x más su incremento en x menos f de x sobre de incremento en x, delta x. Si ustedes observan, que esto equivale al límite cuando el incremento en x tiende a cero de la tasa de cambio promedio. Si ustedes observan lo que está a la derecha de la notación del límite, es la fórmula de la tasa de cambio promedio, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que la derivada viene siendo el límite cuando el incremento en x tiende a cero de la tasa de cambio promedio. Bien, de y igual f de x con respecto a x. Las notaciones, como se puede expresar la derivada de una función y igual f de x son esta, f con una comita, que es la que está aquí arriba. También se puede expresar como y con la comita, que cuando se dice y prima, ¿verdad? Y prima es que lleva una comita, y. También con esta expresión dy sobre dx y d sub x por y, ¿verdad? Son diferentes notaciones que puede tomar la derivada de una función. Por tanto, fórmula anterior también se podrá escribir como y', ¿verdad? Y' es que lleva una comita arriba, ¿verdad? Indica que es derivada de la función igual límite cuando el incremento en x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Entonces aquí gráficamente observamos, ¿verdad? Esta recta que está acá, ¿verdad?
Es la que representa gráficamente el incremento en Y, delta Y sobre delta X. Pero la tangente en un punto, ¿verdad? En este primer punto, cuando hay un incremento que se aproxima a cero, ¿verdad? Que tiende a cero, esta recta tangente en este punto es la que representa gráficamente la derivada, ¿verdad? La derivada, por su definición, es la tasa de cambio promedio instantánea de Y con respecto a X en un punto específico, ¿verdad? Sin embargo, calcular la derivada por la fórmula de su definición puede resultar bastante tediosa, por lo que existen fórmulas que ayudan a agilizar su cálculo. O sea, para concepto yo explico esto, pero para desarrollar ejercicios hay fórmulas, entonces no, porque esto lleva mucho tiempo y no le veo razón, entonces nos vamos a ir a toda la fórmula. Entonces aquí tenemos estas 9 fórmulas, que estas tienen que tenerlas presentes, ¿verdad? Tienen que comprenderlas, a saberlas aplicar y tenerlas escritas en una tabla, ¿verdad? Entonces estas tienen que, para llevarla a examen, a menos que se las memoricen, ¿verdad? Si ustedes quieren memorizarlas, no, esta no, ya es una cuestión particular, ¿verdad? Propia, personal, pero yo recomiendo mejor tenerlas a mano. Entonces la primera fórmula nos dice que si y es igual una constante c, y igual a c, donde c es una constante real, la derivada de y va a ser igual a cero, ¿verdad? Número 2, segunda fórmula, si y es igual a x, la derivada de y va a ser igual a la constante 1, ¿verdad? Número 3, si y es igual a c por x, donde c es una constante real, la derivada de y va a ser igual a la constante c, ¿verdad? O sea, las derivadas de estas primeras expresiones de este tipo son iguales a una constante. En este caso, cero, este es 1, este es una constante, cualquier número real. Ahora, 4, si y es igual u más o menos b más o menos w, es decir, que pueden sumar o restar, donde u, b y w son funciones de x, la derivada de y va a ser igual. La derivada de u es más o menos, o ya que suma o resta, la derivada de b más menos suma o resta la derivada de w. Número 5. Si y es igual x a la n, donde n es cualquier número real, su derivada va a ser igual a n por x a la n menos 1. Es decir, que la derivada de una potencia de una variable x, el exponente pasa a multiplicar a la variable y el nuevo exponente en la derivada va a ser el exponente original restado en una unidad. Número 6. Si y es igual a c por u, donde c es una constante y u es una función de la forma x, la derivada de y va a ser igual la constante por la derivada de u. Número 7, ¿verdad? Entonces estamos solo viendo la fórmula. Si y es igual a u por b, donde u y b son funciones de x, la derivada de y es igual u por la derivada de b más b por la derivada de u. Esto se llama regla del producto en derivadas, aunque este es un poco más largo. Número 8, si y es igual u sobre b, donde u y b son funciones de x, la derivada de y va a ser igual. Se parece a la fórmula anterior, en la expresión de arriba, pero es diferente. Va a ser b por la derivada de u menos u por derivada de b sobre b cuadrado, que se conoce como regla del cociente en derivadas. Y si y es igual u a la n, u a la n, ¿verdad? Donde u es una función de x, no hay que confundirla con esta de arriba, la 5. Y n es cualquier número real, la derivada de y va a ser igual n por la función u elevado a la n menos 1 multiplicada por la derivada de u, regla de la cadena de una función potencia. Bueno, esto de manera general no tienen que, ya vamos a ver los casos, ¿verdad?
Ejemplos. Nos piden ahora derivar las siguientes funciones. Inciso A, derivar y igual a -10. Entonces aquí abajo yo escribo, ¿verdad? La fórmula, la copié, ¿verdad? Si y es igual a c, aquí -10 es una constante, entonces su derivada es cero. Por tanto, la derivada de esta función constante va a ser igual a cero, ¿verdad? Inciso B, nos piden derivar y igual a x, entonces se aplica la fórmula 2. Este inciso está igual a la fórmula. Si y es igual a x, su derivada va a ser uno, ¿verdad? Inciso C, y igual a -5x. Entonces aquí se va a aplica la fórmula 3 que está acá. Si y es igual a c por x, su derivada va a ser c. Recuerden, cuando deriven tienen que ponerle la comita. Si no le ponen la comita a la función de derivada, le voy a bajar puntos, porque es una nueva función, ¿verdad? Esa comita tienen que ponerla. No, no cuesta ponerla. Porque si no le ponen, me están diciendo que es la misma función con otra. Tienen que ponerle la comita. Bien, si y es igual a -5x, aplicando esta fórmula, si y es igual a c por x, su derivada es c. Entonces, la constante c es -5, sería su derivada es -5. Bien, eh, bueno, para el d y el e, ¿cuál sería la respuesta? Se aplica la fórmula 3. Dice, si y es igual a un tercio, ¿cuál sería la derivada entonces? Lo dejo el espacio en blanco. ¿Alguien me contesta? Un tercio. Un tercio, ¿verdad? Una constante por x, su derivada va a ser un tercio. Un tercio. Ahora, raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada, la raíz solo contiene a 5, ¿verdad? Que está multiplicando esa raíz por x. ¿Cuál sería el resultado? ¿Alguien me contesta? Raíz de 5. Raíz cuadrada de 5 es un número real también, ¿verdad? Solo raíz cuadrada de 5. Bien, ahora este es combinado. Aquí se aplica la función, la fórmula 4 que dice que si u más o menos b más o menos w son funciones de x, la derivada de esa suma va a ser derivada de las sumas o restas, ¿verdad? Entonces aquí derivamos cada término. La derivada de 2x es 2, ¿verdad? Que es la fórmula 3. Y la derivada de la constante 5, que es la primera fórmula, es cero. Entonces queda derivada, la derivada es 2 menos cero. Su derivada final es 2. ¿Verdad? Bueno, entonces, o sea, se deriva cada expresión, ¿verdad? De 2x y 5, ¿verdad? La derivada de 2x es 2 y la derivada de 5, una constante, es cero. Entonces la derivada resultado final es 2. En este caso, ¿cuál sería la derivada de -7x más 6? ¿Cuál es la derivada de -7? ¿Alguien me contesta? -7. De -7x sería -7, ¿verdad? ¿Y la derivada de 6? ¿Alguien me contesta? O- Cero. Cero. Entonces, ¿cuál sería la derivada? -7, ¿verdad? Bien. Ahora, derivar siguientes funciones aplicando fórmula 5, derivada de una potencia, y fórmula 4 y 6 en los casos que se requieran, ¿verdad? Bueno, entonces aquí en azul inserté algunas fórmulas que se aplican en estos ejercicios. La fórmula 5 es esta, ¿verdad? Que si y es igual a x a la n, donde n es cualquier número real, su derivada va a ser n por x a la n menos 1, es derivada de una potencia, ¿verdad?
e inserto las otras, ¿verdad? Bueno, entonces, si y es igual a x a la 3 su derivada aplicando esta fórmula, ¿verdad? Derivada de una potencia de x sería igual 3 que pasa a multiplicar y el exponente en la derivada se le va a restar una unidad. Entonces, el resultado final va a ser 3x cuadrado, ¿verdad? La derivada de 3x de x a la 3 sería 3x cuadrado, porque el 3 el exponente pasa a multiplicar y resta en una unidad el exponente del exponente original en la función de derivada, ya. Si y es igual a x a la menos 2, el resultado sería menos 2, el exponente es negativo, pasa a multiplicar, ¿verdad? Con su signo por x, pero arriba va a restar en una unidad. Menos 2 menos uno, ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Que si es positivo, si fuera positivo, quedaría uno, pero si es negativo, se aumenta, ¿verdad? En valor absoluto, menos 2 menos uno menos 3, ¿verdad? Entonces es diferente, hay que tener cuidado por cuando el exponente es positivo y es negativo al derivar, aquí queda menos 3, ¿verdad? O sea, un número menor en una unidad, pero como es negativo, entonces el valor absoluto es más alto, ¿verdad? Y queda menos 2 por x a la menos 3. Bueno, el siguiente, ¿cómo quedaría? La derivada de y igual a x a la 1 medio. ¿Alguien me contesta? ¿Cómo quedaría esta derivada de x a la 1 medio? El exponente es un medio. Quedaría en negativo. Un medio x. Un medio resta en una unidad. Un medio va a quedar negativo al restar, ¿verdad? A la negativo, un medio, ¿verdad? A la negativo, un medio. Ese sería el resultado. Un medio por x a la negativo, un medio. Entonces hay que tener cuidado cuando hay fracciones en el exponente y cuando en el exponente hay negativos, cuando se aplica esta derivada de una potencia de x. Ahora, aquí, ¿verdad? Aquí inserté esta que nos dice que si y es igual a c por x, donde c es una constante real, no es esta. Aquí, al terminar vamos a descansar 8 minutos porque para descansar un poco cuando nos corte esta sesión, vamos a 8 minutos, después de que termine, nos vamos a conectar de nuevo para descansar, ¿verdad? Porque es bastante contenido. Creo que despejar un poco la vista. Si y es igual 3x cuadrado, entonces aquí se aplica la fórmula 5 y 6, ¿verdad? Fórmula 5 que es la de potencia derivada de una potencia. Y la 6 es esta, que si y es igual a c por u, donde c es una constante, y es una constante y u es una función de x, su derivada va a ser c por la derivada de u, ¿verdad? Entonces aquí la derivada de y igual 3x cuadrado, esa constante va a multiplicar a la derivada de la potencia de x, ¿verdad? Entonces, su derivada va a ser 3 por la derivada de x cuadrado, que 2 pasa a multiplicar y el exponente va a quedar en uno, ¿verdad? Cuando el exponente es uno no se escribe. 2 menos uno es uno, no es necesario escribirlo arriba, ¿verdad? Entonces, es x. 3 por 2 es 6. Entonces, que la derivada sería 6x, ¿verdad? Otro ejemplo. Tenemos derivada de un medio por x a la 4. Este se parece al anterior, solo que aquí aparece una fracción. ¿Quién me dice cuánto sería la derivada de esto? De esta función, de un medio x a la 4.
La derivada de x a la 4, 4 pasaría a multiplicar, pero multiplicando por un medio. ¿Quién me contesta? ¿Cuánto sería la derivada de esto? No sé si son 4 octavos. No, un medio por 4 o 4 octavos. ¿Cuánto es un medio por 4? Oh, 4 medios. Octavos son una medida que utilizan para del octavo de litro, ¿verdad? Hay una medida, unas famosas. Bueno, ¿quién me contesta? ¿Un medio por 4 cuánto es? Recuerden que un medio por 4 es multiplicar un medio por 4. 8. 8. Un medio por 4, 8. Me está preocupando esto. Un medio, cuando se multiplica una fracción por un entero, recuerden que el entero equivale a otra fracción con denominador uno, ¿verdad? Se multiplica este, numerador por numerador, Un medio por cuatro, cuatro medios. ¿Y cuántos son 4 medios? Simplificado. No, 2. Me preocupa. Bueno, con la calculadora se hace directo, ¿verdad? Pero, en- ¿y el Por exponente? lógica. ¿Cómo va a quedar el exponente? Porque es la derivada de la potencia de x a la 4. 4 pasa a multiplicar y ¿qué sucede? Según la fórmula, resta en una unidad. Se resta y queda 2x a la 3. X a la 3. Correcto. Ese sería el resultado, ¿verdad? Bien. Ahora tenemos el inciso M. Aquí es combinación de varias fórmulas de derivadas, ¿verdad? X a la 3 menos 5x a la 2 más un tercio por x más raíz cuadrada de 3. Bueno, perdón, la derivada, entonces aquí se suma y resta la derivada de cada término. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? Aquí lo indico, 3 por x a la 3 menos 1. Ahora, esto porque yo estoy explicando, yo estoy aquí restando, escribiendo que se resta en una unidad, ¿verdad? En estos primeros ejemplos. Pero efectos prácticos se puede hacer de un solo, la resta, ¿verdad? Ya de los exponentes, ¿verdad? No indicar la resta menos uno ahí, sino ya poner el resultado con el nuevo exponente. Entonces, 3, el exponente pasa a multiplicar y va a restar en una unidad, ¿verdad? Entonces va a quedar 3x a la 2, la derivada del primer término, menos la derivada del segundo término, el menos 5, que es una constante, multiplica por la derivada de x a la 2. La derivada de x a la 2 es 2 por x a la 2 menos 1. Quedaría 10x aquí abajo. 5 por 2, 10. X a la 1, x. La derivada de un tercio x se aplica esta fórmula, ¿verdad? Que si hay una constante por x, la derivada de esa función c por x va a ser la constante. Entonces aquí la constante es un tercio. Y la derivada de una constante, de una función que solo equivale a una constante, es cero, ¿verdad? Entonces al final el resultado de esta derivada va a ser 3x cuadrado menos 10x más un tercio. No sé, ¿preguntas? ¿Está claro? ¿O hay algo que haya duda ahí en estos ejemplos? Bueno, espero que esté claro. Ahora pasamos a derivadas de productos y potencias, ¿verdad? Productos y cocientes, perdón. Tenemos que si y es igual u por b, la derivada de ese producto, de esas dos funciones, va a ser u por la derivada de b más b por la derivada de u. Y si y es igual u sobre b, la derivada de y va a ser b por la derivada de u menos u por la derivada de b dividido entre b elevado al cuadrado.
Para estos casos se pueden aplicar todas las fórmulas vistas más las del producto y cociente de funciones. Ejemplo, derivar funciones. Ahora, lo que también se puede hacer para evitar la regla del producto en algunos casos es que hace la multiplicación algebraica, ¿verdad? 5x se hace el producto de estos dos factores, ¿verdad? 5x, cada término de un factor multiplica algebraicamente por el término de otro, se simplifican y se derivan, ¿verdad? Primero se hace la operación algebraica, el producto, y después se deriva el resultado, cada término, ¿verdad? Pero aplicando la regla del producto para derivadas, tenemos que plantear, ¿verdad? Que la primera expresión, 5x más 3, va a ser la expresión u de la fórmula. Va a ser la función u para sustituir la fórmula. Y la segunda expresión, 5 menos 2x, va a ser la expresión b, ¿verdad? Derivamos cada función. La primera, la derivada de 5x, derivada de una constante por x es 5 y la derivada de la constante es 0. Derivada de u sería 5. Y la segunda función, derivada de la constante 5 es 0 y la derivada de menos 2x menos 2 por x es menos 2, ¿verdad? Derivada de una constante por x es igual a la constante menos 2. Aplicamos fórmula de regla del producto en derivadas. Entonces, entonces planteamos, como nos dice que es u por b, sustituimos la función u 5x más 3 por la derivada de b, que es menos 2, más la función b, que es 5 menos 2x, por la derivada de u, que es 5. Entonces multiplicando sería 5x por menos 2 más 3 por menos 2, 5 por 5 y menos 2x por 5, ¿verdad? Bien, entonces nos queda, después de multiplicar, menos 10x menos 6 más 25 menos 10x. Y aquí solo tenemos que reducir productos semejantes entre sí, ¿verdad? Para no vayamos a derivar si hay semejantes. Entonces aquí se aplica lo de suma de polinomios, ¿verdad? Menos 10x menos 10x da menos 20x, esta suma, dos términos semejantes. Y menos 6 más 25 da 19.